Bueno, voy a ser breve. Ayer hubo nuevas derivaciones de esta tragicomedia de la selva, los indios y los barcos, presentada por el presidente Fernández, porque ayer el tema llegó a las páginas del New York Times. Alberto Fernández ofende con un comentario, fue el título del artículo del New York Times. También el diario El País de Madrid ayer cubrió el tema extensamente, titulando el presidente argentino Alberto Fernández irrita a todo un continente, con una sola frase. Hubo obviamente más críticas por parte de Brasil. Intervino el expresidente Macri, que pidió disculpas en nombre de la Argentina, con el presidente Bolsonaro, en un episodio que agrava un poco el cuadro de cosas, porque al mismo tiempo Santiago Cafiero le respondió a Macri que le pide disculpas a los argentinos y no a los brasileños. El propio presidente se autodenunció, digamos, ante Victoria Donda, para que analice su famosa frase, que le va a costar trabajo analizarla porque es una frase un poco inanalizable, ¿no es cierto? Hasta el embajador argentino en España se metió en el tema, el señor Ricardo Alfonsín, de una gran relación, dicen, con el presidente Alberto Fernández, que dice que él no se va a prestar, cuando le preguntaron por el tema, a hacerle un juego a la derecha. Ese fue lo que dijo, buscándole una interpretación, digamos, partidaria o de campaña a la repercusión que tuvo el asunto a nivel global, en las redes, en las páginas, en los memes, en los portales importantes, en los no importantes, y en todo el mundo, en todos los argentinos que se han ocupado ayer de entretenerse con estas ocurrencias del presidente Alberto Fernández. Entonces me parece que vale la pena hacer un repaso del asunto, porque creo que le encontré, y pensando un poquito esta mañana, una explicación adicional a por qué razón esta frase ha generado tanta controversia, una controversia inclusive, si se quiere, un poco por encima de lo que corresponde, porque obviamente el presidente Fernández, estamos claros que tendrá un montón de inconvenientes, pero no es un racista, ¿no es cierto? Bueno, ustedes recuerdan que el presidente Fernández recibió en Buenos Aires, y es un tema fundamental al que voy a ir al final, al presidente del gobierno español, se llama Pedro Sánchez, ¿no? Durante un encuentro con Pedro Sánchez y delante de él, el presidente Fernández formuló esta desafortunada ocurrencia con el propósito de manifestar su condición de europeísta, ¿no? Esa era la idea que tenía Fernández cuando la emprendió con la selva y con los indios. Él sostuvo, recuerdan ustedes, que los mexicanos salieron de los barcos de los indios, los brasileños de la selva, y los argentinos llegamos en los barcos, ¿no? Y le atribuyó posteriormente esta frase al gran escritor mexicano Octavio Paz, que creo que nunca intervino en esta discusión, por lo menos por lo que yo pude averiguar. A ver, no es la primera vez que el presidente Fernández protagoniza controversias con países vecinos, ha tenido problemas con Chile, con Uruguay, con Brasil y hasta con Suecia los ha tenido. Y es cierto que, y esto también es importante subrayarlo, que es común hoy que los presidentes digan cualquier cosa, ¿no? Trump siempre ha ofrecido un catálogo de esta experiencia de hoy en día, de los presidentes son capaces de decir cualquier barbaridad en público, ¿no es cierto? Bueno, y tampoco fue, en rigor, la verdad, el único comentario exótico del presidente Fernández formulado tanto ayer como en los últimos días, ¿no? Comentarios raros sobre las vacunas. Bueno, hace pocos días confirmó su visión de que en Venezuela se estaban atenuando los problemas de derechos humanos, o delante de Putin cuando afirmó que el capitalismo había fracasado, ¿no es cierto? Bueno, naturalmente, las afirmaciones del presidente sobre la selva y sobre los indios tuvieron un enorme impacto en la prensa mundial, en las redes, en Brasil, en México, en Brasil especialmente, en la prensa brasileña. Tal vez en el caso de México algo más atenuado por la relación que tienen Fernández y López Obrador, que no es la misma que la que tiene Fernández con Bolsonaro. Pero en Brasil, por ejemplo, el Folha de Sao Paulo calificó al presidente de racista, ¿no es cierto? Bueno, el presidente ofreció luego sus disculpas, que más bien parecieron ratificar sus dichos, más que desmentirlos, o inclusive más que arrepentirse o que pedir disculpas, porque de alguna manera a través del Twitter reconfirmó la frase atribuida por él a Lito Nevia, e incluso en un Twitter anterior pareció justificar su comentario más que pedir disculpas, explicando algo que todo el mundo sabe, que es que la Argentina tuvo una corriente migratoria gigantesca en la primera mitad del siglo XX, donde han llegado aquí 5 millones de personas
justamente en los barcos, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, el presidente Fernández, perdón, en este afán europeísta que le agarró en las últimas horas, confundió una cita atribuida a Octavio Paz, en rigor de verdad incluida en un prefacio de un libro de Carlos Fuentes llamado Los 5 soles de México, que a su vez Fuentes se le atribuye a nuestro gran escritor Martín Caparrós. Es decir, Octavio Paz y Lito Nevia no tenían mucho que ver con esta historia, hasta que Lito Nevia convirtió esto en una canción. Claro. Y fue Fernández el que confundió la frase de la canción de Lito Nevia con la frase de Octavio Paz. Por cierto, en este párrafo de Carlos Fuentes no se habla ni de indios ni de selvas. Yo les leí temprano el párrafo de Fuentes, que dice: recientemente un periodista nos preguntó a un grupo de mexicanos cuándo empezó México. Yo, un tanto perplejo, dice Fuentes, consulté mi respuesta con un amigo argentino, toda vez que la Argentina es un país, es el polo opuesto de México. Mi amigo, el novelista Martín Caparrós, me contestó primero con un famoso chiste: los mexicanos descienden de los aztecas, y los argentinos descendimos de los barcos, ¿no? Y él agrega acá una cosa bastante magistral, siendo Carlos Fuentes obviamente, que dice: es cierto, el carácter migratorio reciente de la Argentina contrasta con el perfil antiquísimo de México. Pero Caparrós me dijo algo más, y la cita de Caparrós es totalmente exquisita, ¿no? Dice: la verdadera diferencia es que Argentina tuvo un comienzo, pero México tuvo un origen. Bueno, obviamente esta ocurrencia del presidente Fernández molestó, primero por lo anacrónica y por lo hiriente, ¿no? Hoy en día estas cosas son un poco hirientes, ¿verdad? Porque el presidente pareció desconocer que todo el continente americano es un continente plagado de procesos migratorios, por suerte, que son maravillosos. Hemos hablado de eso en el día de ayer, ¿no es cierto? Y de hecho América, del norte al sur, Canadá, Estados Unidos, obviamente México, ni hablar Brasil, la Argentina, ¿no es cierto? Son países que se han construido sobre la base de procesos migratorios y de grandes mezclas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la frase del presidente sonó algo despectiva, ¿verdad? Es decir, daba la impresión de que le está diciendo: mira, nosotros somos europeos, ustedes son unos salvajes, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, yo no encontré una explicación adicional a la razón por la cual esta ocurrencia de Fernández produjo semejante nivel de controversia. Y tiene que ver con el término insustancialidad, ¿no? Esto ocurrió en una cumbre, como se dice ahora, entre dos presidentes, el de España y el de Argentina. Si ustedes comparan la escena de Pedro Sánchez y Alberto Fernández con la escena que ofrecieron ayer los pares de ambos, ¿no es cierto? Es decir, Joe Biden y Boris Johnson, Dios mío, ¿no es cierto? La escena de ayer, del encuentro entre los americanos y su madre patria, ¿no es cierto?, los británicos, era electrizante, ¿no es cierto? Y eso que a mí Boris Johnson me parece un payaso, de arriba para abajo, ¿no es cierto? Pero aún así, era una escena de dos jefes de Estado ratificando sus relaciones y su alianza estratégica. La reunión del presidente Fernández con su par español, Pedro Sánchez, es decir, con su Boris Johnson, fue una reunión insustancial, donde no se anunció nada. Pedro Sánchez vino 5 minutos, se anunciaron inversiones que nunca ocurrieron. A ver, obviamente ni Pedro Sánchez es Felipe González, ni Alberto Fernández es Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las cosas que quedaron de esa reunión fueron dos, ¿no? Que el presidente Sánchez se lamentó mucho porque la vacuna Sputnik no se puede, se aplica en Argentina, no se puede ir a España, y prometió mirar el asunto, y el presidente Fernández hizo comentarios sobre los barcos, ¿no? Eso fue lo que quedó de la cumbre entre el presidente Sánchez y el presidente Fernández. Es una cosa completamente insustancial, donde no pasó nada, ¿no? Es más, ni siquiera nos enteramos cuándo se fue Sánchez. ¿Cuándo se fue Sánchez a la Argentina? No sé, yo me enteré cuando vino porque llegó un rato antes que yo a la radio. ¿Y qué vino a hacer? No sé, un día estuvo, 24 horas. ¿De qué hablaron? No ¿Sí, qué sé. acordaron? Entonces, claro, en la insustancialidad
que presentaron Sánchez y Fernández, han quedado estas dos definiciones de ambos mandatarios. Qué pena que Argentina aplique la vacuna Sputnik y bueno, qué cosa seria nosotros que hemos descendido de los barcos.